Juan Negreira, soy doctor en ingeniero acústico y concept developer en la empresa Ecofon. Supongo que si estáis asistiendo a esta sesión, sabéis que Ecofon es una empresa sueca del grupo francés Saint-Gobain, en el que desarrollamos, fabricamos y comercializamos soluciones de acondicionamiento acústico, ya sea en forma de elementos fonoabsorbentes de techo o de pared. En la sesión de hoy vamos a ver, como dije, en los 20-30 próximos minutos, conceptos básicos de cómo acondicionar salas de videoconferencia desde un punto de vista práctico, un poquito teórico, pero no mucho. Y al final, pues dejaremos un tiempito para preguntas para el que quiera preguntar, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, vamos allá. Si queréis poner las preguntas a la derecha, después al final las recopilamos todas y las contestamos una a una. ¿Vale? Bueno, por motivos obvios, el 2020 ha sido un año que nos cambió la vida en general y particularmente la forma de trabajar. Concretamente, en la forma de trabajar, en este año hubo más interacciones digitales que cara a cara. Entonces, la pregunta hoy en día es, ¿formará esta forma de trabajar parte de nuestra vida profesional futura o volveremos a cómo estaba antes? Mi opinión, y creo que la de muchos, es que probablemente no habrá tantas interacciones en el futuro como en este año, como el año pasado, 2020, pero sí que la videoconferencia ha venido para quedarse y para agilizar y facilitar ciertas cosas que antes eran un poco más difícil desde un punto de vista logístico, etc. Algún dato a modo curioso, no sé si sabíais que el 46% de los usuarios dicen que lo que resta valor a la interacción es la mala calidad del audio. Esta mala calidad del audio supone un coste anual de 35 billones de dólares, perdón, a las empresas, según esta fuente que os cito aquí. Y, por supuesto, a pesar de llamarse videoconferencia, el audio es el principal problema de este tipo de tecnología. Tiene muchas ventajas, suponiendo que todo está instalado correctamente y que todo funciona correctamente, ya sea en tema de condicionamiento acústico o de instalación de equipo audiovisual. Y las ventajas son, por ejemplo, que el 94% de las empresas reportan un aumento de productividad. Por supuesto, y lo hemos experimentado todos, da mucha flexibilidad, favorece la conciliación laboral y familiar y facilita nuevas formas de negocio y de marketing. Podemos llegar a gente que antes no llegábamos, a lugares que tampoco era fácil acceder, etc. Y ya que evidentemente estamos haciendo muchas cosas desde casa, pues tiene una ventaja sostenible muy importante. Debido a que viajamos menos, etcétera, pues se reducen las emisiones de CO2, hay menos contaminación, se reducen los accidentes, reducimos el espacio de oficinas e incluso pues, otras cosas como la necesidad de tener un vehículo propio. Con respecto al acondicionamiento de salas de videoconferencia, como decíamos antes, todas estas ventajas son partiendo de la base que tanto la acústica está bien de la sala, el acondicionamiento acústico y que los equipos audiovisuales están bien instalados. La realidad es que la acústica normalmente no se contempla ni en la fase de diseño ni después en la renovación, y que los equipos muchas veces no se instalan adecuadamente como nos manda el fabricante, a pesar del esfuerzo de desarrollo e investigación que ellos hacen en crear equipos buenos. Entonces, un mal acondicionamiento acústico, y centrándonos en el acondicionamiento acústico ahora, aunque al final hablaremos un poquito de equipos también, puede causar artefactos de audio. Estos artefactos de audio cansan mucho a la gente, aumentan la fatiga y, por lo tanto, debido a ese cansancio, también disminuye la involucración de las personas en la reunión y, por lo tanto, las hace menos productivas. Genera ruido, por supuesto, una reverberación que veremos después, disminuye la calidad de la voz y esto, el hecho de diseñar mal un espacio no puede remediarse con ningún equipo o herramienta digital. ¿Vale? Eso entra por los sistemas de audio que veremos después. Cuando hablamos del problema acústico, las salas de videoconferencia no son un problema acústico al uso.
de acústica de recintos al uso. Hay un problema de acústica de recintos que estamos tratando dos salas acopladas en las que existe una interacción entre ellas, una interacción física, pues a través de una partición o de lo que sea. Aquí sí que existe una comunicación en los dos sentidos, pero la conexión física o de influencia en una a otra está suprimida por elementos digitales de cancelación de eco, por ejemplo. Hay una comunicación en los dos sentidos, pero no es un problema acoplado, como veremos después. Este es un espacio ordinario, por tanto, con unas exigencias acústicas muy, muy estrictas. Excepto los estudios de grabación y los espacios para personas con necesidades auditivas, probablemente las videoconferencias son los espacios donde necesitamos más salas de más requisitos más estrictos. ¿Por qué? Como decimos aquí, son 3 salas en una interacción. ¿Vale? Necesitamos una buena sala de reuniones, porque a no ser que estemos hablando con nuestro enfrente, una persona y otra, una reunión de uno a uno, puede ser que estemos sentados alrededor de una mesa muchas personas, por lo que tenemos que poder comunicarnos entre nosotros. Además, tiene que ser una buena sala de grabación, porque tiene que ir sonido a través de un micrófono que lo tiene que captar, y además una buena sala de escucha, porque a través de unos altavoces se va a estar reproduciendo sonido desde la otra parte, desde el otro interlocutor o interlocutores, que tendremos que escuchar y entender, ¿vale? Entonces, como decíamos antes, estas exigencias acústicas tan estrictas y esta situación de que tiene que haber 3 salas y una interacción nos hace, como decíamos antes, que sea un problema acústico complejo, ¿vale? Según esta referencia que os pongo aquí de Peter Svensson, es un profesor, un catedrático de una universidad noruega, que nos dice, como decíamos antes, que esto es un análisis simultáneo de dos espacios en el que existe una interacción unidireccional, comunicación en dos sentidos, pero interacción unidireccional, no hay acople. ¿Sí? La retroalimentación, como decíamos, está suprimida con medios digitales, pero la comunicación sí que se ve afectada por la calidad acústica en ambos espacios. ¿Sí? La reverberación de un espacio va a pasar al otro. Entonces, ¿qué parámetros tenemos que observar o tener en cuenta o calcular o analizar a la hora de diseñar una sala de videoconferencia que vaya a ser efectiva? Pues el primero es el tiempo de reverberación. Simplificando mucho, el tiempo de reverberación es el tiempo que tarda un sonido en desaparecer de un recinto, ¿vale? Cuanta más reverberación haya, más ruido y más eco habrá en un espacio. ¿De qué depende? Primero, del volumen. Cuanto mayor sea una sala, más eco, más reverberación va a haber. Y de la absorción. Cuanta más absorción introduzcamos en un espacio, menos reverberación habrá. ¿Vale? Es intuitivo. El segundo parámetro es la claridad del habla. Es una medida de la inteligibilidad y nos da una relación entre las reflexiones, porque daos cuenta que el sonido viaja a 340 metros cada segundo, ¿vale? Nos da una relación entre las reflexiones que llegan a nosotros antes de un cierto tiempo, que es 50 milisegundos, porque eso nuestro cerebro lo entiende como un sonido directo, y las tardías, que no son útiles, que simplemente degradan la calidad de la inteligibilidad. ¿Vale? Depende de la absorción también y depende también de su posición, como veremos después. Estos son los dos parámetros principales, aparte de otros como la fuerza sonora, que no vamos a entrar ahora, pero también hay algún otro fenómeno. Las frecuencias bajas pueden producir, frecuencias bajas, entiéndase como por ejemplo el ruido del tráfico, si estamos cerca de una carretera, o si tenemos un equipo de refrigeración, ese ruido de las bombas, o si estamos tocando música, ese boom, 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 pueden crear lo que se llaman modos propios o resonancias en un espacio así. ¿Vale? Por eso no me voy a meter mucho más, este es un tema complejo, pero sí que cuando escuchamos esos zumbidos de frecuencias bajas pueden ser debido a resonancias. Y esto se palía un poco con la absorción en bajas frecuencias, que veremos después. Y por último, el otro fenómeno es lo que se llama el eco flutter. Esto se produce entre superficies paralelas muy reflectantes y es una reflexión muy rápida de un lado a otro y que es un sonido muy metálico que afecta a la fatiga, a la inteligibilidad. Pensad, no sé si alguna vez os ha pasado en estar
en un baño, en un pub, por ejemplo, que tiene las paredes de azulejo, y si silbáis, si no probáis la próxima vez, así veréis como hay un sonido muy metálico entre paredes. Eso es el eco flutter, que también, como decíamos, afecta a la fatiga y a la inteligibilidad. Entonces, dos parámetros, el tiempo de reverberación, la claridad del habla, y dos fenómenos que también, mediante un buen acondicionamiento, podemos mejorar, como son las frecuencias bajas y el eco flutter. De estos dos parámetros, el único que nos regula el código técnico para salas de conferencia de menos de 350 metros cúbicos es el tiempo de reverberación y nos lo limita superiormente a 0,7 segundos si medimos o calculamos con la sala de conferencias vacías, o a 0,5 segundos si lo calculamos con con butacas incluidas. ¿Vale? Pues vamos a ver por qué son importantes estos parámetros. Aquí tenéis de una forma simplificada la forma de onda cuando pronunciamos las palabras one, two, three. Veis que en el caso que no hay reverberación, los pulsos, es decir, las palabras, están muy distinguidas entre ellas. Hay claramente una división entre esos impulsos. Mientras que en la sala donde hay reverberación, todo se mezcla, hay un envolvente que hace que, por lo tanto, haya más reverberación, peor inteligibilidad y que no se pueden distinguir bien esas palabras. Y lo vamos a poner de otra forma. No sé si sabéis descifrar lo que pone aquí, probablemente no, pero si os lo pongo con consonantes, sí que es mucho más fácil, ¿verdad? Aquí ponen esta frase: es posible comprender lo que se dice con solo consonantes. Al igual que en la escrita, en la hablada, las vocales contienen el volumen del habla, pero muy poquita información, mientras que las consonantes tienen mucha información y poquito volumen. Esto lo podéis comprobar en casa si ponéis a gritar ¡ah! El volumen va a aumentar hasta que el vecino venga a llamar la atención. Sin embargo, si intentáis subir el volumen pronunciando consonantes, es mucho más complicado. ¿Qué pasa cuando estamos en una sala de conferencias mal acondicionada, por ejemplo, y yo pronuncio esta palabra? Pronuncia la palabra acústica, ¿vale? Si yo estoy en una sala mal acondicionada, lo que haré será intentar hablar más alto. Primero, la fuerza está en las vocales, ¿sí? Acústica. Si está mal acondicionado, yo tiendo por naturaleza a hablar más alto. Pero como hablo más alto, no solo aumento esta altura de esta copa, sino que al estar mal acondicionado, también estoy aumentando la anchura de esta copa, estoy ensanchando la copa. ¿Qué pasa? Que las vocales, que son las del volumen y poquita información, están comiéndose a las consonantes, que son las que tienen información. Y escucharé ahora. Eso que no se entiende bien, ¿verdad? Entonces, esto que acabo de describir aquí es lo que se llama como el efecto Lombard, que es cuando estamos en un lugar donde se escucha mal y hay mucho ruido, lo que tendemos las personas es a hablar más alto. Y cuanto más alto hablamos, más ruido hay. Y al haber más ruido, por supuesto, se escucha peor. Esta es la pescadilla que se muerde la cola. Este es un efecto que descubrió este señor, este otorrino que se llama Lombard, y que nos lo encontramos o lo experimentamos a diario. La única forma de solucionar esto, con un buen diseño acústico, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede hacer. Y quiero que lo que hagáis cuando hablemos de ruido es que penséis en un espacio, ¿vale? Esto es una metáfora que le digo muchas veces a mis alumnos, que penséis en un espacio como una bañera de agua, ¿vale? Ahí hay un nivel de agua base que es debido al ruido del tráfico, al ruido del vecino, a la música que estoy tocando, etc. Y yo, para poder comunicarme, tengo que hablar por encima de ese nivel de agua, ¿vale? Entonces, cuanta más agua haya, más tengo que gritar. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me permitirá un buen diseño acústico? Achicar agua de esa bañera. Pensad, por ejemplo, cuando tenemos una bañera de agua, tirar una esponja que absorbe agua, ¿vale? Pues eso, y la única forma de combatir este efecto lumbar es mediante un buen diseño acústico. Y hablábamos de antes de absorción, del tiempo de reverberación depende de la absorción, a más absorción, menos reverberación, y la claridad del habla también depende de la absorción y de la posición.
La absorción, como decía antes, es la capacidad de un material de achicar agua de la bañera, es decir, de absorber sonido. Y vamos a ver cuál es la diferencia de realmente revestir un espacio con un material absorbente, como aquí a la derecha, y un material reflectante, como aquí a la izquierda. Son dos casos que a la izquierda se llama la cámara reverberante. Todos los materiales son muy duros, una absorción casi de 0%, ¿sí? Y a la derecha es una cámara anecoica que está revestida de lana de vidrio con una absorción casi del 100%. Veremos cómo es la diferencia de una a otra. Veis el eco, la reverberación, etcétera, y no me escucháis hablar, pero la claridad del habla también sería bastante pobre. Y a la derecha veis como única y exclusivamente por cómo revisto un espacio, estamos cambiando el ambiente acústico, ¿vale? Estas dos salas tienen las mismas dimensiones, son cúbicas de 6 por 6 por 6, pero debido a esas reflexiones que controlamos con la absorción, tenemos un ambiente acústico totalmente diferente. Bien, ahora hemos visto los parámetros acústicos que nos dicen o nos describen el acondicionamiento acústico de una sala y hemos visto cómo hacerlo o qué es la absorción. ¿Qué parámetros funcionales o requisitos funcionales tendremos que marcar a estas salas de videoconferencia? Este profesor noruego que citaba antes nos dice en este paper, en este artículo que escribió en este año, qué parámetros acústicos deberían ser los que tenemos que intentar alcanzar para asegurar una buena calidad acústica. Él nos dice que tienen que ser lo doble de estrictos que para salas de conferencia normales, ¿vale? Porque habrá un acople, como decíamos antes. Él nos dice que en cuanto al tiempo de reverberación, ¿vale? Necesitaremos tener y marca valores diana para dos tipos de calidades, ¿vale? Calidad A y calidad B. Daos cuenta que yo os estoy presentando estos estudios de este profesor porque no hay ninguna norma hoy en día que el código técnico de salas de conferencia, pero no de videoconferencia. Estas normas son valores diana específicamente para videoconferencias, ¿vale? Y vemos que en tiempo de reverberación nos dice, para tener una muy buena, lo que le llama él la clase A, 0,3 segundos y la clase B 0,4 segundos. Acordaos que para salas de conferencias con butacas el código técnico nos marcaba 0,5. ¿Sí? Para que os hagáis una idea, cuando yo exploté el globo en la sala reverberante, ahí habría un tiempo de reverberación de 4 segundos. Mientras que a la derecha, en la cámara anecoica, había un tiempo de reverberación de 0,1 más o menos, ¿vale? Entonces estaríamos más cerca de eso. Con respecto a la claridad del habla, nos dice que deberíamos estar entre 9 y 13. ¿Vale? No hay requisitos para la claridad del habla en el código técnico, pero a partir de 5 decibelios, 6 decibelios ya estaríamos en un requisito suficiente para una sala de conferencia normal. Nos marca también requisitos del ruido de fondo, que dice que, pues, por temas de ventilación, etcétera, que nos dice que no debería pasar los 30-35 decibelios. Este es un valor bastante bajo, es lo que habría, por ejemplo, en una biblioteca en silencio. Y después nos marca también, por temas de privacidad, requisitos de aislamiento de paredes, que tienen que tener un aislamiento superior a 48 decibelios, y de puertas, superior a 38. ¿Vale? Nos permite unas desviaciones en el tiempo de reverberación en frecuencias bajas, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. ¿Cómo cumplir estos requisitos? Pues, como decíamos antes, achicando agua de la bañera, ¿verdad? Con soluciones de acondicionamiento acústico. El techo, por ejemplo, ¿por qué actuamos en el techo? Porque ahí tenemos absorción. La mejor solución siempre es un techo pared a pared clase A. Clase A es que absorbe mucho, que tiene una absorción que la absorción es un parámetro que varía entre 0 y 100%, pues tiene una absorción cerca del 100%, de más de 0,9, de más del 90%. Existen otras soluciones, se encajan en el diseño, como islas, baffles, etc. Y el techo lo que hace es reducir el nivel de reverberación y el nivel de ruido, principalmente. Las paredes, pues también, soluciones fonoabsorbentes
clase A, si puede ser, porque cuanto más clase de absorción tenga, más eficiente será esa absorción. Y la colocación es en paredes. Con esto ayudaremos mucho a mejorar la inteligibilidad, ¿vale? La geometría, pues generalizando, cuanto más irregular, mejor. Y después lo veremos. ¿Por qué? Esto hará a que se reduzca el eco flutter, acordaos, este eco, estas reflexiones muy rápidas entre paredes. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues todo lo que sea desregularizar, pues a través de inclinación de paredes, de dientes de sierra en paredes, paredes irregulares, todo eso será bueno, ¿vale? Difusión es otro fenómeno acústico que es evitar superficies o reflexiones entre superficies paralelas regulares. Entonces, todo lo que sea desregularizar, por ejemplo, con plantas, con estanterías, que no absorban, porque a lo mejor no tienen un coeficiente de absorción muy bueno, pero sí que redistribuyan esas reflexiones, será bueno también. Y por último, el aislamiento, como mencionábamos antes, es importante para mantener, no para el confort dentro de la sala, sino para mantener la privacidad y que no haya penetración de fuera hacia dentro y privacidad, asegurar la privacidad para que no haya ruido de dentro hacia afuera. En Ecofon tenemos una solución que se llama el Ecofon Combison, que es una solución de techo que combina acondicionamiento acústico con aislamiento para evitar la transmisión a través del plenum, por ejemplo. Si queréis información, pues algún día me podéis escribir sin problema. Todo esto que hemos visto ahora lo vamos a ver con dos simulaciones muy sencillas y que quiero que os llevéis de cómo viaja el sonido y cómo realmente el tener una sala bien acondicionada va a favorecer esa videoconferencia. A la izquierda son dos cajas de zapatos, son simulaciones hechas con un software comercial que utilizamos los ingenieros acústicos, que se llama el Cadna R, en el que yo he dibujado una caja de zapatos, que puede ser una sala de videoconferencia perfectamente, y he señalizado con una cruz azul una fuente de ruido omnidireccional que emite ruido en todas las direcciones. ¿Vale? Ese ruido rebotará según veréis que hay diferentes flechas de diferentes colores, eso es único y exclusivamente porque son diferentes frecuencias, ¿vale? Imaginaos el ruido como... ¿Vale? Porque pues vamos a emitir ruido a través de ahí y esta otra esfera negra y blanca es una persona. Yo al programa le he asignado el coeficiente de absorción, acordad, a cada superficie, ¿vale? Un material muy duro como el hormigón tiene un coeficiente de absorción muy bajito, del 4%. Entonces, el programa, que es muy listo, cuando reciba esa reflexión del ruido, dirá, anda, yo soy hormigón, tengo un 4% de absorción, voy a chupar el 4% y devuelvo el 96%. Vamos a ver cuál es la diferencia entre las situaciones donde no tenemos un techo acústico, ¿vale? Todos los materiales tienen un coeficiente de absorción de 4%, ¿vale? O la situación con un techo acústico en el que yo le he mandado al programa, le he asignado un coeficiente de absorción del techo de un 100%. Vamos a ver cuál es la diferencia. Como decíamos antes, el techo lo que hace es bajar niveles de ruido. ¿Sí? Bajar niveles de ruido que veis aquí que la densidad de rayos, de flechas, es mucho más baja. Por eso, con el techo reducimos niveles de ruido mucho. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vemos que, o decíamos antes, que la inteligibilidad, que es muy importante en salas de conferencia, se actúa a través de las paredes. ¿Por qué? Porque yo, como decía antes de la bañera, cuando yo hablo, las primeras reflexiones son paralelas al techo y al suelo, y después caen a la bañera. ¿Vale? Pero esas primeras reflexiones paralelas a techo y suelo dificultan la inteligibilidad. Si yo cojo el caso de antes, que tiene techo solamente, y le añado, además del techo, absorción en pared, como veis aquí, vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia es que esas reflexiones de un lado a otro, que se llaman de campo rasante, ¿sí? Que dificultan la inteligibilidad, las atajaré, las absorberé. Si tengo una persona, por ejemplo, hablando aquí en una mesa de videoconferencias, esta voz que va aquí ya no rebota porque es un clase de absorción A. Entonces esa persona no se estará escuchando con retardo, no estará entrando a través del micrófono y transmitiéndose a la otra sala de videoconferencias, etc. Entonces la pared
nos ayuda a mejorar inteligibilidad, claridad del habla, ¿sí? Y con por lo menos siempre ponerlo en una de paredes opuestas, ¿vale? Porque evidentemente si va aquí y se refleja, pues ya no volverá. Pero bueno, si hay otra persona hablando aquí hacia el otro lado, pues también puede ser recomendable ponerlo en el otro lado. Depende un poco del proyecto, que se podrá ver proyecto por proyecto. Sí, como decíamos antes, y os lo ejemplifico a través de una torre de control, todo lo que sea desregularizar es bueno. Las torres de control que necesitan muy buena inteligibilidad, al mismo tiempo que ver la pista de aterrizaje, inclinan sus paredes, por ejemplo, para redireccionar las reflexiones hacia el techo. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea redireccionar, esta es una sala de formación que tenemos en Suecia, donde hemos inclinado el vidrio 6 grados solamente, pero esto hace que esta reflexión vaya directamente al techo y en el techo tengo un coeficiente de absorción clase A. ¿Vale? Entonces, todo lo que sea desregularizar, tanto eso, inclinar con paredes, como dar difusión a través de plantas, acordaos, como redireccionar plantas, estanterías, todo eso va a ser bueno desde un punto de vista acústico, para que no haya ese acople indeseado entre salas. Esto con respecto al acondicionamiento acústico. Ya para ir acabando, con respecto al equipo audiovisual, ¿sí? Consejos generales. En cuanto a micrófonos, tenemos dos tipos de micrófonos principales. El omnidireccional, que capta sonido de todas las direcciones, ¿sí? Esto lo hace una opción muy flexible para la posición del orador. Evidentemente, si tengo un micrófono omnidireccional, el ejemplo típico es esta araña que ponemos sobre una mesa, es muy flexible a la posición del orador, pero es muy susceptible a perturbaciones externas. Si tenemos una sala muy reverberante, eso va a ser captado también por ese micrófono, ¿vale? Entonces, es bueno por su flexibilidad. Existe otro tipo de micrófonos, que es el direccional, que captan un área mucho más estrecha de la voz del orador, ¿vale? Aíslan y capturan lo que el orador está diciendo. Es menos sensible a perturbaciones externas porque solamente está captando un rango eh, de donde está el orador, ¿sí? Pero necesitamos varios micrófonos. En el sentido de, este tipo de micrófonos es bastante útil en salas muy grandes o donde haya un acondicionamiento acústico malo, porque sabemos que el omnidireccional que mencionábamos antes va a captar todos esos artefactos. Entonces, el direccional es bueno en salas grandes donde hay mucha reverberación, pero necesitamos más micros. Lo ideal, pues uno por persona, porque si una persona está hablando lejos del micrófono, al ser direccional no lo va a captar. Entonces, paliamos un poco el mal acondicionamiento acústico, pero necesitamos más micrófonos. Con respecto a los altavoces, pues su función es proporcionar una buena inteligibilidad. Como regla, unos altavoces externos es mejor que, por ejemplo, un interno. Tienen mejor inteligibilidad que altavoces internos de un PC. Voy a generalizar, pero en la mayoría de altavoces modernos, ¿vale? Se ha avanzado mucho en tema de audio, hay mucha investigación, mucho desarrollo en ese campo. Yo diría que la mayoría de los altavoces modernos está bien o dará un resultado satisfactorio para salas de conferencia de entre 6 y 8 personas, ¿vale? Y ya por último, el posicionamiento, la colocación. Cuanto más lejos esté un micrófono de un orador, evidentemente menos captará o menos ruido captará. Dependerá mucho también del acondicionamiento acústico de la sala, por supuesto, siempre tenemos que intentar acondicionar bien, pero cuanto más lejos esté, más sonido reverberante capturará y menos sonido directo. La recomendación de andar por casa, pues máximo 2 metros entre el altavoz y un micrófono omnidireccional. Si el acondicionamiento es malo, pues el orador tendrá que estar más cerca del micro e idealmente tener un micrófono direccional como hablábamos antes, ¿vale? Otro consejo, si tenemos un micrófono, por ejemplo, sobre la mesa, pues intentad colocarlo sobre bases blandas,
¿vale? Es decir, ¿por qué? Pues porque vendrá alguien, le caerá el bolígrafo, los vasos de café, etcétera, etcétera, van a transmitir vibraciones que también van a ser captados por el micrófono y por lo tanto esa comunicación entre salas de videoconferencia también va a verse empobrecida. ¿Sí? Estos problemas o estas cosas se ven minimizadas, por supuesto, en conversaciones de uno a uno, ¿vale? Cuando tienes tus cascos, tus auriculares, pero donde hay más gente involucrada sí que puede ser muy recomendable tener en cuenta estas cosas. Ya para acabar, un ejemplo de cómo un acondicionamiento acústico, me estoy pasando 5 minutitos, se puede modificar, ¿vale? He hecho un cálculo de una sala de videoconferencias un poquito más grande de lo normal, ¿vale? Pero sin pérdida de generalidad. Una sala en su estado inicial, sin ningún techo suspendido, ¿vale? Paredes de escayola, con una puerta en una de las paredes de 3,8 metros cuadrados, dos puertas, dos ventanas de vidrio de 3 metros cuadrados, un forjado de hormigón y un suelo de lineole, ¿vale? Sin perder generalidad. ¿Qué parámetros tenemos si hacemos un cálculo del tiempo de reverberación? Pues tenemos un cálculo del tiempo de reverberación. Esta es una calculadora que tenemos en Ecofon. Si queréis información sobre esto, podéis enviarme y os la envío o hacemos otra sesión online de media hora otro día. Un tiempo de reverberación de 1,4 segundos, una claridad del discurso de menos 2 decibelios, ¿vale? No nos metimos mucho en lo que es esto, pero acordad, más de 4 o 5 ya es bastante buena, decibelios, y una fuerza sonora, que es una amplificación de la sala, que no nos metimos ahora en eso, de 26 decibelios. Si yo a esa misma sala le pongo un falso techo, ¿vale? Que se llama un Master A, con un descuelgue de 500, veis aquí lo que es la ODS, ¿vale? El descuelgue de 500. Y también, en otro caso, pongo paneles de pared, ¿vale? De un Acousto Wall con una profundidad del sistema de 50 y 15 metros cuadrados en dos paredes, ¿vale? En esta y en una de aquí atrás. Veremos qué resultados obtenemos. De 1,4 bajamos a 0,53 de tiempo de reverberación y ya subimos a 4 de menos 1 casi a 4 decibelios, ¿sí? Con solo el techo. Y si además ponemos paneles de pared, ya estamos en un tiempo de reverberación de 0,4, que está por debajo de esos requisitos que el profesor Svensson nos decía, y también por encima de esos requisitos de la claridad del habla del 7,3. Entonces vemos que como un techo, como una solución de techo y como una solución de pared nos pueden ayudar a mejorar tanto el tiempo de reverberación, principalmente a través del techo, como la inteligibilidad, principalmente también a través de las paredes. ¿Vale? Entonces ya para acabar, pues algunas fotografías para que veáis. Aquí tenemos una oficina donde tenemos una solución de techo, clase A de absorción, y soluciones de pared, clase A de absorción también. Notad que desde Cofón la acústica es lo principal y siempre de la mano de la estética, ¿vale? Para información. Juan, se te ha ido la voz. Ay, perdón que ahora creo que se ha desconectado. Ahí está. ¿Me escucháis, no? ¿Veis cómo aquí estamos actuando en una sala más pequeña en paredes perpendiculares, como decíamos antes, en una de pares de paredes opuestas, siempre? Con otro tipo de soluciones, cuando el techo clase A, absorción de techo pared a pared, no es posible, también se pueden utilizar islas, por ejemplo, ¿vale? En esta sala, si no actuásemos de forma acústicamente, sería un problema, porque evidentemente tendremos materiales muy duros, como el vidrio, la escayola, etc. Veis que nuestros sistemas no permiten ser pintados, porque se le taparía un poro y por lo tanto empeoraría la acústica, pero sí que se pueden imprimir con microgota para dar otro toque desde el punto de vista estético a la habitación. Aquí veis también paneles en pared, por lo menos como tenemos cristal en este lado, sí, es muy importante matar estas reflexiones de un lado a otro a través de absorción en esta pared, absorción en techo y también, por supuesto, alfombra, que no es per se un absorbente que absorba
el 100%. De hecho, una alfombra tipo tiene un coeficiente de absorción de 30%, 0,3 o así, o 0,2, pero sí que es un buen complemento a un buen techo, a un buen panel de pared. ¿Vale? Más aquí, paneles de pared, de techo, moquetas también. Aquí otro más, otro ejemplo. ¿Veis cómo le damos irregularidad a estas paredes? No son las típicas cajas de zapatos. Introducimos también plantas, soluciones absorbentes de techo, cortinas también, que evitarán muchas veces por opciones de diseño. No se puede poner un panel absorbente de pared, pero sí que se puede actuar con una cortina un poquito gruesa, por ejemplo, que también ayudará, etcétera. ¿Veis aquí la araña que os decía antes? Un micrófono omnidireccional. Y por último, esta otra solución que también combina un poco los conceptos que hemos visto durante toda la sesión. ¿Vale? Por último, perdonad, otra más con baffles en unidades suspendidas verticales. En este caso, veis como aquí también tienen un poco de inclinación en las paredes que ayudarán a mejorar esas reflexiones de pared a pared. Como veis, no quisieron utilizar o no podían utilizar absorción en ninguna de las paredes, pues entonces dan esa irregularidad a la sala que decía que también va a ayudar a la acústica. Vale, ese era un poquito, perdonad que me he pasado, un poquito 5 minutos. No sé si tenéis alguna pregunta, si hay alguna pregunta en el chat. No obstante, cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? De diseño, ya sea de soluciones acústicas, etcétera, podéis escribirme al correo, a redes sociales, lo que necesitéis.